Bienvenidos a este video en el cual el día de hoy podremos apreciar qué es un relé térmico y cómo funciona para proteger a nuestro motor de alguna sobrecarga. Veamos cómo funciona. Damos inicio a nuestro proceso, simulamos una sobrecarga con nuestro botón de test, vemos automáticamente cómo se desenergiza el motor y asimismo nos activa un foco piloto indicando que ha habido un problema para revisarlo. El relé térmico es un elemento de protección para los motores eléctricos. Se va a encargar de protegerlos de alguna sobrecarga, principalmente cuando exista algún desfase o demasiada carga en el acoplamiento del motor. Ahora vamos a ver sus partes y cómo es que se conecta en el contactor y con el motor eléctrico. El relé térmico es un elemento de protección para nuestros motores eléctricos. Este se va a encargar de cortar la alimentación de nuestro motor cuando exista alguna sobrecarga, principalmente por algún tipo de desfase en las líneas del motor o por una carga en exceso que esté acoplada a nuestro motor. Veamos entonces cómo es que funciona y las partes del relé térmico. Por la parte superior vemos que hay 3 bornes, los cuales van a ir acoplados al contactor principal del motor. En estado de reposo del relé térmico, estos 3 bornes están en continuidad con estos bornes de salida que se encuentran en la parte inferior. En estos bornes de salida es donde se va a conectar a nuestro motor eléctrico. Vamos a ver que nuestro relé térmico cuenta muy aparte con unos contactos auxiliares. Tenemos 2 contactos normalmente abiertos, denominados con el número 98 y 97, y contactos normalmente cerrados, denominados con el número 95 y 96. Vemos también que cuenta con una perilla de ajuste. Esta perilla de ajuste sirve para nosotros poder indicarle al relé térmico cuánto es la intensidad de corriente que va a permitir pasar a nuestro motor. Bien. Esto va a depender mucho del motor que estemos usando, de la corriente nominal con la que trabaja. Vemos también que cuentan con 2 botones. Tenemos un botón azul que funciona como reset. Este botón azul reset tiene 2 posiciones: manual, denominado con la letra H, y automático, denominado con la letra A. Este botón sirve para poder volver a la normalidad una vez que el relé térmico haya detectado una sobrecarga y haya cerrado su contacto normalmente abierto y haya abierto su contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando se encuentra en la posición manual, se tiene que realizar un operario, tiene que venir y presionar el botón manualmente para que puedan volver a su estado de reposo los contactos. Sin embargo, si se encuentra en la posición de automático, de manera automática, una vez que se haya detectado la sobrecarga, van a volver a la normalidad. Este botón rojo es el botón de parada. Este sirve para nosotros poder abrir el contacto normalmente cerrado y así poder verificar de que está funcionando correctamente. Debajo de la perilla de ajuste hay un botón pequeño que funciona como el test. Este botón va a servir para nosotros poder simular una sobrecarga y ver que funcione correctamente el corte de alimentación a nuestro motor y que cambien de estado nuestros contactos auxiliares. Bien, la diferencia principal es que nuestro botón de parada lo único que va a realizar es abrir nuestro contacto normalmente cerrado, mientras que nuestro botón de test, el normalmente abierto lo va a cerrar y el normalmente cerrado lo va a abrir. Y es ahí donde se tiene que presionar el botón de reset siempre y cuando esté en manual. Ahora vamos a pasar a ver cómo es que se conecta nuestro relé térmico tanto al contactor como al motor y cómo es que está en funcionamiento. Para la parte de potencia, nuestro relé térmico cuenta en la parte superior con 3 pines que se van a acoplar a nuestro contactor principal del motor, mientras que la parte inferior cuenta con 3 bornes en las cuales vamos a conectar a nuestro motor eléctrico.
Ahora vamos a ver las partes de control de nuestro relé térmico. Bien, nuestro relé térmico cuenta con contactos auxiliares. Vemos que tenemos contactos normalmente cerrados, denominados por los números 95 y 96, y contactos normalmente abiertos con los números 97 y 98. ¿Para qué nos sirven estos contactos auxiliares? Veamos. El contacto normalmente cerrado, cuando el relé térmico cambia de estado, va a abrir estos contactos. Entonces, estos contactos nos van a servir para desenergizar el proceso. Mientras que los contactos normalmente abiertos, cuando el relé térmico cambie de estado, se van a cerrar, lo cual nos va a servir para poder conectarlos a un foco piloto y así nos puede indicar de que ha habido un problema y se ha activado el relé térmico. Bien, vamos a ver ahora el diagrama eléctrico de un arranque directo de un motor trifásico. Bien, vamos a ver dónde está conectado nuestro relé térmico, así como sus contactos auxiliares. Bien, vemos que en primer lugar tenemos una línea monofásica, un interruptor termomagnético. De una de estas líneas es que empieza nuestro circuito de control. Tenemos en primer lugar a nuestro contacto normalmente cerrado del relé térmico. Esto es porque cuando se activa este contacto se va a abrir, entonces va a impedir que la corriente fluya hacia la bobina del contactor, ¿no? Como vemos, siguiente al contacto normalmente cerrado del relé está nuestro botón de stop, nuestro pulsador de stop. Siguiente está nuestro pulsador de marcha en paralelo al contacto principal del contactor. Bien, y en serie está obviamente la bobina. Entonces, esto es un arranque directo. Al presionar el pulsador de marcha, permite que se energice la bobina, cierra el contacto normalmente abierto del contactor, lo cual permite que fluya constantemente la energía para que la bobina siga alimentada. Bien, entonces ahí es donde al activarse nuestro relé térmico, este contacto normalmente cerrado, 95-96, se abre, lo cual impide que la bobina se siga energizando y ya no fluye la corriente hacia nuestro motor eléctrico. Bien, tenemos también acá nuestro contacto normalmente abierto del relé térmico. Este viene de la misma línea y lo que va a hacer es, al momento del relé térmico activarse, cierra el contacto, lo cual permite que se energice nuestro piloto indicador. ¿No? Por parte de la potencia, tenemos una línea trifásica de 220 voltios, el interruptor termomagnético correspondiente. Bien, aquí los contactos principales del contactor. Bien, seguido a estos contactos es donde viene nuestro relé térmico, ¿no? Como vemos en el video, esto va unido, encajan estos pines en estos contactos de salida del contactor, y por parte de los bordes de salida del relé térmico es que va nuestro motor eléctrico. Ahora vamos a ver en el tablero, vamos a explicar las partes y cómo funciona nuestro relé térmico. Una vez hemos visto nuestro diagrama, hemos visto cómo es que están conectados los contactos auxiliares y los contactos principales de potencia. Ahora vamos a ver en funcionamiento. Bien, damos inicio a nuestro proceso, un arranque directo del motor. Vamos a simular una sobrecarga. Ahí es cuando vemos que el contacto normalmente cerrado está abierto en estos momentos y es por eso que ha desenergizado el contactor y ya no fluye la corriente para alimentar a nuestro motor. De igual manera vemos que el contacto normalmente abierto ahora está cerrado, por lo cual está alimentando este foco piloto que nos está indicando que ha habido un inconveniente y se ha activado el relé térmico. Por este lado nosotros tenemos a una perilla de ajuste. ¿Para qué sirve esta perilla de ajuste y por qué se puede girar? ¿Por qué se puede maniobrar con esta perilla? Bueno, esta perilla sirve para nosotros poder indicarle al relé cuánta es la intensidad de corriente que va a dejar pasar a través de sus contactos de potencia. Esta perilla se tiene que ajustar dependiendo la corriente con la que trabaja nuestro motor, ¿no? En este caso vamos a escoger la mínima, ya que nosotros manejamos un motor de 2 amperios. Bien, por este lado tenemos a nuestro botón de test. Este botón nos va a servir para nosotros simular una falla, simular una sobrecarga en el motor y nuestro relé térmico cambie de estado, ¿no? Los contactos principales de potencia se van a descontinuar, se van a abrir. Nuestros contactos normalmente abiertos van a cerrarse y los contactos normalmente cerrados se procederán a abrir.
Por este otro lado tenemos a un botón azul, es el botón de reset. Este botón nos va a permitir regresar a su posición inicial tanto los contactos auxiliares como el contacto principal de potencia. Entonces, después de que ha ocurrido una sobrecarga, después de que se ha verificado y se ha corregido, se presiona el botón azul para que puedan regresar a su posición inicial y así se pueda continuar con el proceso. Bien, por este lado tenemos a nuestro botón de parada. Bien. Este botón de parada nos sirve únicamente para abrir a nuestros contactos cerrados, lo cual nos va a permitir que podamos nosotros verificar el funcionamiento de nuestro relé. Bien, al presionarlo únicamente abre los contactos cerrados. La diferencia entre nuestro botón de test y nuestro botón de parada es que el test cambia de posición a todos los contactos auxiliares, normalmente abierto, normalmente cerrado y principal, mientras que el botón de parada únicamente cambia de estado al contacto normalmente cerrado. Bien, ahora vamos a ver en funcionamiento a nuestro relé térmico, a los botones de test, botón de reset y botón de parada. Empezamos dando marcha a nuestro arranque directo de un motor trifásico. Vamos a simular una sobrecarga con el botón de test. Automáticamente abrió los contactos normalmente cerrados, desenergizó a nuestro contactor. Nuestros contactos normalmente abiertos están cerrados y es por eso que se energiza un piloto indicador. Asimismo, hasta que no se resetee con nuestro botón de reset, no se puede dar inicio al proceso. Tenemos que presionarlo ya que está configurado de manera manual y ya podemos iniciar nuevamente el arranque. Bien, ahora vamos a ver cómo es que funciona nuestro botón de reset configurado en manual. Vemos que cuando el cuadrado apunta hacia la H está configurado de manera manual. Damos inicio a nuestro arranque directo de un motor trifásico. Simulamos una falla con nuestro botón de test. Vemos cómo se desenergizó el contactor, se encendió nuestro piloto indicador y no podemos dar inicio a nuestro arranque, porque tiene que venir un operario a presionar el botón para que vuelva a su estado básico los contactos del relé y podamos iniciar nuevamente el proceso. Ahora veamos la diferencia de nuestro botón de reset configurado en automático. Como vemos ahora, el cuadrado apunta hacia la A, lo cual nos indica que está en automático. Vamos a dar inicio al arranque directo de nuestro motor trifásico. Simulamos una falla con el botón de test. Vemos que se desenergiza, pero podemos iniciar nuevamente. Simulamos falla, se desenergiza, pero podemos iniciar nuevamente. Ahí hablas de que eso es tal vez conveniente o tal vez es algo peligroso, dependiendo del operario, ¿no? Esa es una aclaración que tienes. Esta posición en automático de nuestro botón de reset no es lo más conveniente, ya que si se ha activado nuestro relé térmico es porque ha habido algún problema, ha habido alguna falla o una sobrecarga. Entonces sería necesario de que podamos volver o pueda acercarse algún técnico de mantenimiento y revisar cuál ha sido el motivo. Porque si no, algún otro operario podría iniciar el proceso, pero el motor va a seguir fallando y podemos acortar la vida útil de nuestro motor. Bien, y eso ha sido todo por el video el día de hoy. Los invitamos a suscribirse, a ver nuestros demás videos para seguir aprendiendo.